¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Como ya es conocido a nivel mundial, nos encontramos en la ciudad con el mayor número de contagios y muertes a causa del COVID-19. Nuestro objetivo es llegar a cada uno de ustedes con información veraz, con objetividad, imparcialidad y profesionalismo como nos caracteriza. Hoy nos acompaña desde Ecuador, Villa Sky, Teodoro Verdugo. Es doctor en jurisprudencia, abogado, catedrático de la Universidad de Jurisprudencia en la ciudad de Cuenca, entre otros créditos. Con el doctor estaremos analizando temas de la actualidad que atraviesa nuestro país. Primer tema, ¿cómo afecta a las universidades el recorte presupuestario? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar en el caso de que el gobierno no acepte el dictamen de la Corte Constitucional de eliminar el recorte del presupuesto de la educación? Tercer tema, mientras otras universidades en el mundo reciben apoyo de los gobiernos para investigaciones científicas, en Ecuador recortan el presupuesto de la educación. Al eliminar, este es el cuarto tema, al eliminar el bachillerato internacional, nuestros estudiantes han perdido competencia. ¿Cuánto le puede afectar al futuro? Doctor Verdugo, bienvenido al programa Punto de Vista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted por la invitación y aprovecho su medio para enviar un fraterno saludo a los y las compatriotas que se encuentran en Nueva York. Doctor, desde su perspectiva, como catedrático, ¿cuál es la situación que se vive en las universidades en el Ecuador y en particular en Cuenca? Desafortunadamente, las acciones del Ejecutivo y del Ministerio de Finanzas con la emisión de dos circulares que trajeron como consecuencia la disminución del presupuesto de las universidades públicas en aproximadamente 89 millones de dólares, en el caso de la Universidad de Cuenca 5 millones de dólares, ponen una situación problemática a la universidad pública, pues ese presupuesto está previsto para el funcionamiento evidentemente de la universidad, sobre todo en lo relativo a la prestación del servicio público de docencia. Esto trae como consecuencia o abre la posibilidad desafortunada que en el próximo ciclo las universidades públicas no puedan prestar su servicio de manera plena. En algunos casos probablemente ni siquiera se podrán abrir a las matrículas. Ese es el caso, por ejemplo, de la Universidad Central, que ya ha manifestado esa posibilidad. En el caso de la Universidad de Cuenca, nos encontramos actualmente cursando vía digital a través de las plataformas, las diferentes tecnologías de la información y comunicación, pero si es que el recorte se mantiene, muy probablemente y desafortunadamente, como dije hace un momento, habrá problemas para la prestación del servicio de educación, sin olvidar que la Universidad de Cuenca es una universidad pública y que es gratuita. Entonces, este problema pone en duda, evidentemente, el derecho a una educación de calidad de los ciudadanos y de las ciudadanas quienes se encuentran en universidad pública y quienes a través de la universidad pública logran acceder a educación de calidad y evidentemente miran a esta situación como una posibilidad o como un mecanismo para transformar sus vidas en el ámbito social, político, económico y cultural. Doctor, pero hace días atrás ya la Corte Constitucional ya dio un dictamen, en donde que no aprobaba la ley del Ejecutivo. ¿Cuáles son las medidas que tienen planificado ustedes como docentes, como sociedad? Sí, muchas gracias por esa pregunta. La Corte Constitucional está conociendo de manera principal una acción de incumplimiento de norma constitucional, en este caso presentada por un colectivo de la ciudad de Quito. El colectivo se llama Acción Jurídica Popular, y mientras se espera la manifestación sobre el incumplimiento o no de norma por parte del Ejecutivo, también se pidió por parte de este colectivo y dentro de ese proceso que se adopten medidas cautelares para que el Ejecutivo o para que se ordene al Ejecutivo que las acciones que ha emitido, en este caso a través del Ministerio de Finanzas, no sean ejecutadas,
pero además no cumplan efectos. Entonces, el proceso o la sentencia final no se dicta todavía, es decir, la sentencia sobre si se cumplió o no la norma o si se está cumpliendo o no la norma constitucional no se emite todavía, pero dentro de este proceso se han emitido medidas cautelares, afortunadamente a favor de la Universidad de Cuenca y de todas las universidades públicas del país, por supuesto. Estamos a la espera que la Corte Constitucional, además de haber aceptado estas medidas cautelares a propósito del proceso presentado por este colectivo quiteño que nombré hace un momento, además de eso, que dentro de unos días, aproximadamente en 10 u 8 días máximo, eso es lo que se espera, emita una sentencia en la cual declare vulneradas las normas constitucionales, especialmente el 165 de la Constitución, pero también el 355, que establece de manera expresa que, me refiero a 355 último inciso, que el Ejecutivo no podrá privar del presupuesto, no podrá retrasar o retardar la transferencia de los presupuestos de las universidades, tampoco podrá clausurar los presupuestos y peor aún podrá reorganizar. Si nosotros nos preguntamos qué está haciendo, qué ha hecho el Ejecutivo con el presupuesto de las universidades, evidentemente los ha reorganizado y al haber conjugado ese verbo está poniendo en duda el artículo 355, inciso final de la Constitución, y también el 165 de la Constitución, que establece prohibición expresa para el Ejecutivo de que pueda privar o pueda manejar los dineros destinados de antemano, presupuestados de antemano para salud y educación, y darles otra finalidad. Desafortunadamente, el Ejecutivo ha puesto en duda y ha vulnerado de manera directa estas normas expresas, entonces es clarísimo y es prácticamente evidente que la Corte Constitucional tendrá que fallar en este caso a favor de los intereses de las universidades y a favor de los intereses de miles de ecuatorianos jóvenes que ven en la educación una esperanza y un mecanismo para surgir. Doctor, lo que usted acaba de mencionar, si bien es cierto, se aplica de acuerdo a los estudios jurídicos, de acuerdo a las leyes que rigen al Ecuador. En el caso de que el gobierno, ahí le voy a hacer dos preguntas, en el caso de que el gobierno, de que el Ejecutivo no respete ese dictamen de la Corte Constitucional y por este colectivo que dice Acción Privada Popular de Quito, ¿qué estarían haciendo los abogados o desde su conocimiento como jurista? ¿Cuál sería el otro paso a seguir? Muy bien. En el evento no consentido que el presupuesto, por usted mencionado hace un momento, acontezca o suceda, sería una cuestión desafortunada, por supuesto, porque se está vulnerando o se vulneraría de manera expresa normas constitucionales. Además, se desobedecería o no se tomaría en consideración sentencia en el caso de que sea favorable para los intereses de las universidades. Primero, sería un mensaje antidemocrático, porque no olvidemos que la Corte Constitucional es el espacio de administración de justicia constitucional más alta del sistema jurídico ecuatoriano. Es el tribunal o es el cuerpo de juristas de más alta jerarquía existente actualmente en el país. Si eso sucede, es decir, si es que el Ejecutivo no obedece las órdenes de la Corte Constitucional, el mensaje que estaría dando es que se está arrogando funciones extraconstitucionales, que está vulnerando la Constitución, que está entrando o dando un paso hacia un ejercicio autoritario del poder y desafortunadamente estaría poniendo en duda el ejercicio de la democracia del Ecuador y sobre todo estaría poniendo en duda esa idea según la cual, según el constituyente del 2008, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Si es que eso sucede, de alguna forma quedan algunos caminos, quedarían acciones constitucionales precisamente para tratar de poner un coto o un freno a las acciones del Ejecutivo, pero bajo el presupuesto de que el Ejecutivo no obedezca las órdenes de los mandatos de la Corte Constitucional, lo que le quedará a quienes estamos defendiendo los intereses en este caso, pero sobre todo estamos defendiendo lo que dice la Constitución y lo que promulga la Constitución, tendremos que probablemente acudir
al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Es decir, como no hemos encontrado justicia o la administración de justicia según el presupuesto por usted establecido, estamos haciendo un ejercicio mental, no nos ha dado las respuestas que esperamos o no se ha administrado justicia, tendríamos que acudir ya sea a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería desafortunado que lleguemos hasta esa situación porque eso traería como consecuencia de manera muy certera, desde mi juicio, que se le condene al Ecuador por parte de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se les condene y se señale al Ecuador como vulnerador de los derechos económicos, sociales y culturales del país de manera expresa del derecho a la educación de miles de jóvenes. Pero dentro de lo que conocemos y lo que se está viviendo en Ecuador, no solamente es de dominio nacional, sino ya internacionalmente por un periodo de algunos años, es que este gobierno prácticamente ha desobedecido todo dictamen o ha sobrepasado los dictámenes de la Corte Constitucional, por citarle algunos epítetos, eh, condenas con códigos derogados, sentencias, persecución, y prácticamente está utilizando a su conveniencia la justicia para el Ecuador. Ahora le quiero plantear esta pregunta, doctor. Eh, desde la sociedad, ¿qué es lo que dicen los alumnos? ¿Qué dice la sociedad cuencana? Mire, tenemos que considerar algo que a mi juicio es muy importante. Primero, la Universidad de Cuenca, y eso usted lo sabe, juega un rol fundamental no solamente en Cuenca, sino en la región austral. Tiene un efecto directo, es el centro universitario, el centro de estudios superiores al que tratan y logran entrar mayormente ciudadanos, jóvenes, personas que pertenecen a diferentes provincias, como la provincia del Cañar, como la provincia del Azuay, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro. Entonces, el rol que juega la Universidad de Cuenca en el sur del país y en todo el país como tal, pero principalmente en el sur del país, es indudable. Además, no olvidemos una cuestión que creo que es muy importante para contextualizar y dar una respuesta lo más precisa posible a su pregunta, es que la Universidad de Cuenca es una universidad pública, pero es la universidad pública número 1 del país. ¿Qué significa esto? Esto no es poca cosa porque la Universidad de Cuenca es el ejemplo vivo y la ratificación de que lo público sí funciona, de que existen universidades públicas que pueden ser de calidad. Vuelvo y repito, con su permiso, la Universidad de Cuenca es la universidad pública número 1 del país. Entonces, el rol que juega la Universidad de Cuenca en la ciudad de Cuenca, en el Azuay, en el austroecuatoriano, en el sur del país, es muy importante y obviamente el momento en el cual ponen en duda las rentas o el presupuesto o las preasignaciones establecidas para la Universidad de Cuenca, en este caso un poco más de 5 millones de dólares, ese es un golpe no solamente para la universidad como tal, sino para toda la región, para el sur del país, para el Austro, para la ciudad de Cuenca, porque además hay una relación sociológica, me permito decir, estrecha, de carácter cultural, entre la universidad y precisamente toda la región o el ámbito geográfico al cual me he estado refiriendo. Hay algo que debemos aclarar y es que los mayores perjudicados en el evento no consentido de que el Ejecutivo no acate las órdenes de la Corte Constitucional, primero en lo relacionado a la medida cautelar que ya fue mencionada por usted también y que efectivamente fue aceptada, pone en duda los derechos sobre todo de los profesores contratados, de los profesores que se encuentran prestando servicios a través de contratos de servicios ocasionales. Es de esas partidas las que están siendo afectadas y precisamente los alumnos, los estudiantes, los profesores
Estamos en una suerte de movilización, me permito llamar digital, a sabiendas de que no podemos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión en las calles, a nuestro derecho a la resistencia, precisamente por el fenómeno pandémico que estamos viviendo. Y precisamente esta es otra señal que a mi juicio indica que el Ejecutivo está haciendo un uso abusivo de sus poderes porque se aprovecha de esta situación pandémica en la que sabe que los ciudadanos estamos imposibilitados o no podemos movernos porque podríamos poner en peligro nuestras vidas y toma este tipo de decisiones que a mi juicio sobrepasan la cuestión misma relacionada con la emergencia. Es decir, el estado de excepción es una institución reconocida en la Constitución, por supuesto, pero cuidado con creer, desafortunadamente eso están creyendo desde el Ejecutivo, Pero, cuidado doctor, con creer. Sí. permítame interrumpirle ahí. A pesar de la situación calaminosa, desastrosa, eh, inoperante que vive el Ecuador, refiriéndome a la emergencia sanitaria que tenemos allá, sin embargo, vemos que muchos jóvenes, arriesgando su propia vida, salen a manifestarse. ¿Qué es lo que conversan dentro de las aulas? ¿Qué es lo que se conversan ya no como estudiantes, sino como sociedad para luchar por sus derechos? ¿Qué es lo que dice la sociedad de Cuenca? Mire, yo tengo el convencimiento que lo que piensan los estudiantes, además porque tengo la posibilidad de dialogar con ellos todos los días, puesto que lo hago en clases, obviamente determinados minutos antes de presentar los contenidos respectivos, o cuando charlo con dirigentes estudiantiles, tengo la fortuna de ser el decano de la facultad, entonces tengo acceso y estoy conversando todos los días con diferentes personas o las personas que en diferentes circunstancias, como trabajadores, como personal administrativo, profesores, profesoras, estudiantes, están insertos en la Universidad de Cuenca. Y claro, lo que entienden los estudiantes, especialmente los más jóvenes, es una cuestión a manera de ecuación muy sencilla. La universidad es para el país lo que el cerebro es para el cuerpo humano. Así de sencillo. Fíjese usted, ¿qué habría pasado si es que desde hace muchos años, me permito aventurar un número, si hace 50 años se hubiese dado una reforma profunda en la educación universitaria y se hubiese establecido desde hace muchas décadas atrás la profesionalización de la carrera académica, si haya dado o si hubiese dado, por ejemplo, más presupuesto para la investigación, probablemente no habría sido raro que los ecuatorianos seamos quienes elaboremos la cura o la vacuna para el coronavirus, o por qué no los ecuatorianos hubiésemos elaborado nuevos test para establecer si una persona está o no está infectada. Fíjese usted en Argentina, donde hay una mayor tradición en el ámbito de la profesionalización de la carrera universitaria, me refiero de que la profesionalización viene de muchas décadas atrás. En el Ecuador, en el estricto sentido de la palabra, apenas hace una década, recién en el 2010, se dictó una norma, la Ley Orgánica de Educación Superior, que es una norma que en el sentido estricto profesionalizó la carrera universitaria y la investigación, concibiendo a la docencia no como una cuestión de 1 a 2 horas diarias, sino como una cuestión en la que muchas personas podamos dedicarnos toda nuestra vida y a tiempo completo. Fíjese que en Argentina, por ejemplo, se han elaborado por parte del cerebro argentino, es decir, de parte del pensamiento argentino que proviene de las universidades y además de las universidades públicas, tests para saber si una persona está o no infectada, test rápidos. Probablemente, y de hecho, ellos tienen el orgullo de que hay científicos que están trabajando ahora mismo en búsqueda o en la búsqueda también de la vacuna y la cura contra el COVID. ¿Por qué no los ecuatorianos podríamos estar haciendo eso? Y probablemente, ¿por qué no lo estamos haciendo eso? Porque precisamente hemos desatendido tradicionalmente a la Universidad Ecuatoriana. Y esta es una especie de paradoja, y con esto termino esta parte con su permiso, y estamos en una suerte de paradoja. ¿Por qué? Porque fíjese usted que es la educación y la salud la que nos hubiese sacado avantes del problema en el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nos agarró, disculpe que use esta palabra, el COVID a los ecuatorianos con un sistema sanitario muy débil? Pero si es que en la conciencia
de los políticos, en la conciencia de quienes han tomado decisiones tradicionalmente en el Ecuador, hubiese estado esa idea según la cual se fortalezca el ámbito público, se fortalezca el sistema de salud, se fortalezca el sistema de educación, el sistema nacional de investigaciones en ciencias sociales y también en ciencias naturales, en física y química, otra habría sido la historia del Ecuador y otro sería el rol que estuviéramos jugando. Y con esto termino, Guayaquil no hubiese sido, por ejemplo, el epicentro de esta desafortunada desgracia que hizo que nuestro país se encuentre en boca prácticamente de la opinión pública mundial. Pero doctor, ahí sí voy a discrepar con usted, porque yo no estoy acá para salvar absolutamente a nadie. Esto es un medio de comunicación abierto para todas las ideologías políticas. Y usted menciona que en el Ecuador no se ha dado esa prioridad de profesionalizar en las universidades, de impulsar a la gente, a los estudiantes, a que sean unos másters, unos expertos en los temas, en diferentes temas. Se creó varias universidades, una de las más renombradas a nivel mundial es Yachay o Yachay, pero también se clausuró y el propio ejecutivo fue a ofrecer una discoteca. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que separar las acciones. Reitero, yo no estoy para defender a nadie, pero uno tiene que ser bastante justo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo también citar de que como en Argentina, como en México, como en Chile, o en muchas universidades del mundo se designan presupuestos para la investigación y en el Ecuador sucede todo lo contrario. Eso debido a que es falta de qué? Falta de acción política, decisión política, falta de esa conjugación, esa fusión entre los estudiantes y el ejecutivo, los estudiantes y el cuerpo colegiado para poder entre todos impulsar que se canalice más esos recursos para investigación. Sí, mire, en realidad yo estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. De hecho, yo reivindico esta suerte de paradoja o lo que nos está enseñando esta pandemia. Una de las cuestiones claras que nos deja este fenómeno global que estamos viviendo de manera desafortunada, por supuesto, es que la educación y la salud son cuestiones prioritarias y que tienen que ser fortalecidas, en este caso, por el Estado. Fíjese usted que las potencias que están en este momento en esta suerte de maratón, en esta suerte de competencia para descubrir o para inventar o para lograr la creación de una cura para el COVID, son países que han logrado manifestarse como potencias también en el ámbito académico. A cada momento estamos escuchando, por ejemplo, las ideas o los datos que nos da la Universidad de Cambridge de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la Universidad de Cambridge es una de las mejores universidades del mundo? Oxford, Harvard, Yale, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Pública de Chile, etcétera, porque precisamente se han tomado en serio la academia, vuelvo y repito, en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, y porque entienden de que esos espacios necesitan de dinero, necesitan de presupuesto para que haya personas que puedan formar a las nuevas generaciones, para que estas nuevas generaciones superen a sus maestros, para que haya personas que crean que sí vale la pena mirar como un proyecto de vida la carrera académica, se atreva a salir del país o en el propio país, dedicarse a estudiar 2, 3 años una maestría, 3, 4 años un doctorado. Precisamente esa es la situación. Vuelvo y repito, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que lo que debemos hacer para esperar, en el ejemplo hipotético de que tengamos otra pandemia dentro de 20 años, tendremos que prepararnos en el ámbito sanitario y también en el ámbito de la investigación, no solamente en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales. Básicamente, eso es lo que yo logro percibir y en realidad no creo que se contrapone con su opinión. Obviamente, aquí no estamos hablando de un personaje o de personajes políticos que decidieron o no apoyar a la universidad. Debemos entender de que estas cuestiones deben ser
ser políticas públicas, tienen que ser acuerdos nacionales que deben ser defendidos y que deben ejecutarse, cualquiera sea el político o el líder que en determinado momento llegue al gobierno. No olvidemos que el Estado es lo que perdura y los gobiernos son los que van cambiando, pero desafortunadamente en nuestro país hay una tradición de inestabilidad política profunda y estamos asistiendo precisamente a uno de los episodios de esta inestabilidad. Doctor, después de esta pandemia tan dolorosa y tan numerosa en cuanto a muertes, ¿usted considera que el Ecuador enfocará un poco mayor, de más atención en cuanto a la investigación? ¿El Estado promoverá ese espacio, esos dineros para poder facilitar la investigación en el Ecuador en Así cuanto a debe, ciencias sociales, ciencias naturales, química, física? Así debería ser. Fíjese usted, ¿qué es lo que nos está haciendo falta actualmente? Nos hace falta epidemiólogos. No estoy diciendo que no hay ecuatorianos epidemiólogos, pero fíjese usted, a diferencia de lo que sucede en otros países como México, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, por ejemplo, ¿quién sale a dar las indicaciones? ¿Quién sale a comentar cómo se va aplanando la curva y todas esas circunstancias? Son epidemiólogos de renombre, no solamente en cada uno de los países en el mundo. Lo mismo sucede cuando uno mira noticias en España, pero fíjese usted que acá en el Ecuador no sabemos si tenemos o no expertos epidemiólogos, no sabemos cuáles son las personas, no tenemos los suficientes salas de emergencia, no tenemos los suficientes salas de UCI, no tenemos los suficientes respiradores. Todo eso es sinónimo de que tenemos un sistema de salud y un sistema educativo, especialmente en el ámbito de la educación superior, débil. Precisamente por eso yo hablo y retomo esta idea de la paradoja, porque el mensaje que nos está dando esta pandemia es de que tenemos que fortalecer estas cuestiones, pero oh sorpresa, el Ejecutivo, por el contrario, hiere, a mi juicio, de muerte a la educación superior y a la educación superior, sobre todo pública, sin que yo tenga nada, por supuesto, contra la educación privada. De hecho, tengo el honor de dictar clases en prestigiosísimas universidades privadas del país, pero está hiriendo de muerte a la educación pública ecuatoriana porque si bien estamos en crisis, tampoco estamos exigiendo que ahora mismo se inyecte más dinero, pero lo menos que se tendría que hacer es que se mantenga y se respete el presupuesto, no solamente por lógica, sino porque las cláusulas constitucionales, el 165 y el 355, así lo establecen. Ese es el fenómeno, los problemas que estamos necesitando. Nuestro país, y yo creo que usted estará de acuerdo ahí conmigo, necesita institucionalidad, y un signo básico de institucionalidad es el respeto de las normas jurídicas expresas. Aquí hay normas jurídicas expresas que con la mera lectura, sin que seamos abogados, sin que seamos constitucionalistas, leemos el 165, leemos el 355 y tengo la certeza de que cualquiera llega a la definición y a la opinión de que el Ejecutivo, con las acciones que está tomando, está poniendo en duda esas cuestiones. Entonces el Ejecutivo debería fortalecer ahora y en el futuro el sistema sanitario, debería fortalecer el Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, pero por lo menos en el ámbito de la educación no lo está haciendo. Por el contrario, en el ámbito de la educación pública está debilitando el Sistema Nacional de Investigaciones, por ejemplo. Doctor Teodoro, yo quiero plantearle esta pregunta y cuesta creer que en el siglo XXI nosotros estamos retrocediendo cuando la lógica, el sentido común tiene que ser avanzar e innovar. ¿Cuánto ha retrocedido el Ecuador en competencia al eliminar el bachillerato internacional? Es muy lamentable precisamente lo que ha acontecido. Fíjese usted, el bachillerato internacional era un programa que permitía primero que jóvenes pertenecientes a familias económicamente humildes, socialmente humildes, que por sí mismos no hubiesen podido pagar determinado tipo de educación o institutos en los cuales perfeccionarse o lograr un mayor nivel de conocimientos en física, en química, en literatura, en epistemología, en inglés y en otros idiomas.
ha sido el mecanismo, vuelvo y repito, para que jóvenes de origen social y económico humilde logren dar el salto o logren a través de este tipo de programas avanzar y construirse un nuevo proyecto de vida para ellos de manera individual y para su familia como tal. Fíjese, el mensaje que nos está dando el Ejecutivo es prácticamente sálvese quien pueda, o el mensaje que está dando el Ejecutivo en el ámbito del bachillerato internacional es, bueno, los chicos y las chicas que lograrán una educación de calidad y que lograrán una educación, si cabe el término, sofisticada, que les permita no solamente acceder a la universidad ecuatoriana, sino probablemente a becas en el extranjero, serán aquellos que tengan dinero. Los que no tienen dinero por alguna circunstancia específica, coyuntural, o porque tradicionalmente no han tenido dinero, son personas que desafortunadamente, según este tipo de políticas, no podrán lograr algún tipo de oportunidades. El Estado está para igualarnos en oportunidades y somos los ciudadanos quienes, aprovechando esas oportunidades, vamos, por ejemplo, logrando méritos. Es lamentable, vuelvo y repito, lo que ha sucedido. Fíjese usted, si uno analiza, por ejemplo, cuál es el número de estudiantes que en mayor medida logran acceder a la educación universitaria, son estudiantes que se formaron en el ámbito privado, sin que eso signifique que la educación pública sea mala per se, sino precisamente si usted abandona la educación pública, no vamos a tener procesos de calidad y precisamente lo que se tendría que hacer es salvar la educación pública, pero aquí también este ha sido un golpe bajo, desafortunadamente, para la educación secundaria. Yo conozco a personas, a chicos y a chicas que probablemente, y de hecho, y que han sido mis estudiantes, que han pasado por el bachillerato internacional y que probablemente o por dichos de ellos mismos no pudiesen o podido pagar o no hubiesen, perdón, podido pagar este tipo de estudios y han logrado entrar a la universidad, están avanzando en su carrera, su formación en el bachillerato les ha permitido o les está permitiendo que se destaquen en sus carreras y están apuntando y logrando ya becas y los requisitos y los reconocimientos internacionales para acceder a universidades en México, en Estados Unidos, en España, en diferentes países de Latinoamérica, pero fíjese que con la eliminación del bachillerato internacional se cierra desafortunadamente esa oportunidad, sobre todo para que los que menos tienen, porque si es que un chico tiene la ilusión de aprender inglés, de estudiar fuera del país, y afortunadamente pertenece a una familia que tiene los recursos materiales, pues lo hará. Pero ¿qué pasa con chicos que tienen esa ilusión, tienen el potencial, tienen la inteligencia, pero desafortunadamente no tienen los medios materiales o de manera específica el dinero para hacer eso? No lo podrán hacer. Y esa es una injusticia que el Estado no puede permitir. El Estado está para que por lo menos nos igualen oportunidades, no necesariamente en resultados, porque los individuos con mayor o menor esfuerzo logran determinadas circunstancias. Doctor, es lamentable ver lo que está sucediendo en el Ecuador. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuán afectado puede quedar el muchacho que tiene ese entusiasmo, esa visión, esa idea de poder estudiar y superarse? Desde su perspectiva, en lo socioeconómico, ¿cuán afectado puede quedar el Ecuador, ya que al restarle oportunidades no podrá competir y no podrá tener una mejor vida económica, social? Mire, yo estimo que a propósito del fenómeno que estamos viviendo y en cuanto a su pregunta, radicando la respuesta en la situación de los jóvenes, yo creo que hay un doble efecto. Hay un efecto de corto plazo y hay un efecto de largo plazo. El efecto de corto plazo está, entre otras cuestiones, que por ejemplo, ahora estamos rodeados de jóvenes que primero no van a tener la satisfacción espiritual de graduarse y de despedirse como se lo ha hecho de manera tradicional o como probablemente hemos tenido la oportunidad nosotros en las graduaciones, por ejemplo, primero. En segundo lugar, están viviendo una etapa en la cual psicológicamente están afectados o todos estamos afectados, uno más, otros menos, precisamente por el confinamiento y por las circunstancias que estamos viviendo. Pero además, no es lo mismo vivir el confinamiento con la certeza de que pase lo que pase,
en el futuro voy a poder acceder a la universidad pública y sé que en esa universidad pública voy a tener educación de calidad y si es que me esfuerzo podría hacer una maestría, podría hacer un doctorado, eso me permitirá o me abrirá cientos de puertas o por lo menos ampliará mis horizontes o como mínimo me volverá un ser humano culto que me va a permitir entender de mejor forma lo que sucede a mi alrededor. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que ya no tienen esa esperanza? Por ejemplo, su sufrimiento psicológico va a ser o es probablemente, a mi juicio, no soy psicólogo por supuesto, sino que estoy elucubrando en esta situación, probablemente se van a ver más afectados porque precisamente no van a vivir en este caso solamente una inseguridad en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Es decir, sus fenómenos o los fenómenos que le incentivan a pensar de qué va a ser en el futuro en su vida, le van a hacer pensar al joven que no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo no tiene oportunidades, está sometido o está, entre comillas, destinado a vivir una situación en la que no va a poder surgir personalmente, por supuesto, y precisamente ese es el problema. El problema es que Latinoamérica, esa es ya una cuestión que se ha vuelto hasta un lugar común y en el Ecuador son países tradicionalmente desiguales y precisamente lo que se tiene que primero hacer en estos países es, a través de diferentes mecanismos, otorgar oportunidades a las personas. Pero precisamente estas oportunidades están siendo retiradas de manera precisa cuando se elimina, por ejemplo, el bachillerato internacional o cuando al recortar el dinero de los presupuestos de las universidades públicas de manera tácita, se está disminuyendo la tasa o el número de personas que podrían en el futuro ingresar. Ese es un problema que, vuelvo y repito, en el mediano, en el corto y en el largo plazo pone en duda las expectativas de futuros de que tienen los jóvenes o que todos tenemos, porque al final del día, si bien hemos tenido la oportunidad de pasar por la universidad y de acceder en el ámbito público a diferentes oportunidades, también todavía tenemos sueños, tenemos metas y nosotros esperamos precisamente que esas cuestiones no sean truncadas y que el Estado nos ayude o que el Estado establezca las oportunidades que puedan ser aprovechadas por los ciudadanos. Doctor, y usted es decano de la universidad. ¿Qué es lo que dicen los alumnos? ¿Qué es lo que se conversa puertas adentro en la universidad? Los dirigentes estudiantiles, ¿cómo analizan, cómo han recibido esta noticia de saber que tengo un hermano, una hermana, un primo, un vecino, que lamentablemente está destinado, obligado solamente a poder prácticamente tener el bachillerato, que no va a tener competencia internacional porque uno de los requisitos es que ese bachillerato sea internacional para poder tomar otra carrera, otra especialización, y ya sea porque se ganó una beca o porque se fue a vivir en otro país, por cualesquiera que fuere la razón. ¿Cómo están analizando? ¿Qué están diciendo los estudiantes, los dirigentes estudiantiles? Sí, los y las estudiantes y los y las dirigentes estudiantiles están muy preocupados, se encuentran en una situación en la que se han convocado a una profunda reflexión y a una movilización que, como yo llamé hace un momento, no solamente es digital, sino fíjese usted, y usted ya lo mencionó también, esta cuestión, dirigentes estudiantiles y algunos estudiantes se han movilizado en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca. Precisamente las movilizaciones han sido bastante responsables en el sentido de que se han tenido que tomar las medidas de bioseguridad, las distancias respectivas, pero precisamente eso indica el grado de afectación que está teniendo estas medidas en los jóvenes. Es tal el grado de afectación que en determinado momento ponen en riesgo hasta su vida al salir a las calles, así tomen las medidas sanitarias necesarias. Y eso es un indicador de que precisamente los jóvenes están muy preocupados porque además ellos han vivido o están viviendo en carne propia la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Me atrevo a hablar por lo menos de la Universidad de Cuenca y de manera específica de la Facultad de Jurisprudencia. Saben que tienen acceso a una educación decente, a una educación de calidad y que probablemente de ahora en adelante esa calidad probablemente disminuirá
o su hermano menor, su primo, su prima o él mismo no ve en el futuro la posibilidad de seguir accediendo a esta cuestión. Son personas que sienten en carne propia la posibilidad de que si es que se pone en duda la universidad pública, no podrá ingresar a la universidad. Sentir eso en carne propia es una cuestión bastante dura, que vuelvo y repito, pone o echa abajo los planes de los jóvenes, echa abajo los sueños, las ideas, las cuestiones en las que estén pensando. Y precisamente eso ha hecho que los jóvenes, los estudiantes, los dirigentes se encuentren en constante reflexión sobre esta cuestión y han llamado, entre otras cuestiones, por ejemplo, a paralizar las actividades como una forma de protesta. Desafortunadamente, como los estudiantes y quienes formamos parte de la universidad y quienes estamos interesados en el mantenimiento, en el mejoramiento de la educación pública, no nos podemos movilizar pacíficamente en las calles por esta situación y esto hace aún más frustrante, si cabe el término, esta situación, porque de alguna forma lo que sentimos o lo que yo noto, sienten los jóvenes es, vuelvo y repito, esta frustración porque vemos en este caso un ejecutivo que a sabiendas toma decisiones, en este caso abusivas, y hace caso omiso a cualquier tipo de mensaje o cualquier tipo de pensamiento o a cualquier tipo de idea que tengan en este caso los jóvenes universitarios, sobre todo en lo relacionado al mantenimiento de la universidad pública. Doctor, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarle cómo se encuentra la ciudad de Cuenca, cuán afectada está con el COVID-19. Sí, bueno, la ciudad de Cuenca, digamos, si hacemos un comparativo, aunque también es muy difícil compararla con otras ciudades o con otras provincias, especialmente por la diferencia en la densidad poblacional, por ejemplo, pero en el ámbito provincial, en el Azuay, tenemos apenas 671 personas que se ha confirmado que están con el virus. Si comparamos esto con la cifra de Guayaquil, evidentemente es mínima o es baja, pero por supuesto es preocupante porque lo que hemos logrado enterarnos o los que seguimos de alguna forma de manera relativamente atenta las decisiones de las autoridades públicas, la decisión en este caso que ha tomado el alcalde es de que nos mantengamos todavía en lo que el semáforo para movilizarnos o no y las actividades que podamos tener, se nos ha dicho que nos mantendremos en semáforo rojo, entonces eso significa de que las autoridades que tienen acceso a datos y que están tomando decisiones, ojalá en virtud a el consejo y los estudios de los expertos, probablemente creen o yo supongo entienden que en Cuenca tenemos que someternos algunos días más al confinamiento para que luego, de acuerdo a la velocidad del contagio, pasemos o no pasemos a un semáforo amarillo o un color amarillo del semáforo para que podamos ejecutar algunas actividades. Pero digamos que lo que se empieza ya a ver en la ciudad de Cuenca, por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo logro percibir de conversación con diferentes personas, de la lectura de noticias en redes sociales, de los tweets de las autoridades, de las cifras que se hacen públicas, es de que estamos frente a un fenómeno que está aconteciendo en todo el mundo y es que primero estamos entrando ya en una especie de intolerancia al confinamiento. Esta intolerancia al confinamiento hace que existan presiones, en algunos casos presiones que son justificadas y no, para que salgamos del confinamiento, para que demos el salto a otro color del semáforo, pero también, vuelvo y repito, este es mi juicio, es mi perspectiva, creo que también hay una idea de falsa seguridad en muchas personas, porque si nosotros salimos, personalmente permítame contarle de que yo puedo salir los lunes porque la placa de mi vehículo así lo permite y efectivamente trato de ese día especialmente a comprar víveres. Lo que yo logro notar en esos minutos que salgo de mi casa es que
las actividades son masivas, es decir, las actividades de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde son masivas, es decir, las personas se están moviendo, a mi juicio, bajo una idea de falsa seguridad. Yo creo que eso sucede sobre todo, vuelvo y repito, este es mi mero criterio, porque no se escucha un mensaje claro de diferentes autoridades y además estamos viendo también a través de los diferentes medios de comunicación, como en diferentes países, como en Italia, como en España, en Estados Unidos, en China, en México. Hay países que entraron al confinamiento después de nosotros y están saliendo del confinamiento antes. Entonces, todo ese tipo de mensajes, a mi juicio, van construyendo un ideario de falsa seguridad que espero no suceda, podría producir un repunte, a mi juicio, en los contagios. Doctor, el número que usted acaba de mencionar, sobre las 600 personas infectadas y no tantos muertos como se podría comparar con la ciudad que también forma parte de Ecuador, como Guayaquil o la provincia del Guayas. ¿Debido a qué es? A la disciplina de la población, a las reglas impuestas por las autoridades locales. ¿A qué se debería todo esto, Sí, doctor? su pregunta es muy interesante y yo me atrevo a lanzar la siguiente hipótesis. Yo creo que el bajo número, si cabe el término, o si nos comparamos con el Guayas, por lo menos, de contagiados en el Azuay y por ende también en la ciudad de Cuenca, donde están concentrados el mayor número de contagiados dentro de la provincia del Azuay, se da por la conjunción de algunas variables, entre otras cuestiones, por ejemplo, de que no tenemos un aeropuerto internacional. En segundo lugar, geográficamente la situación de Guayaquil difiere evidentemente a la de Cuenca y hay estudios que han estado circulando durante estos días que demuestran que sobre los 2.500 metros de altura, al parecer el virus se vuelve menos potente y con menos capacidad de contagio, y se está demostrando mediante estudios que a nivel del mar sucede todo lo contrario. Y es por eso que vemos que son ciudades italianas que han estado a nivel del mar, que han estado cercanas, por ejemplo, al Mediterráneo, o también vemos a ciudades como Nueva York y en este caso en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, que son ciudades hiperconectadas, que son ciudades que han estado o están bajo o sobre el nivel del mar, o están al mismo nivel del mar, tienen determinadas condiciones climáticas que al parecer hacen, vuelvo y repito, yo estoy hipotetizando en virtud de lo que yo he logrado leer y lo que los estudios que se emiten a través de determinados medios de comunicación. Yo creo que probablemente esas son las circunstancias. Sin duda, probablemente también juega un rol principal la disciplina que, a mi juicio, principalmente los primeros días han tomado o tomamos todas las personas que vivimos en esta ciudad, sin que debamos dejar de desconocer, por supuesto, que las personas que salen también no lo hacen por mera indisciplina, sino básicamente por necesidad. Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para saber que necesitamos cuidar nuestras vidas, pero desafortunadamente hay personas que, por no encontrarse en una situación favorable en el ámbito material, en el ámbito financiero, tienen que salir todos los días por diferentes circunstancias y eso desafortunadamente les vuelve más propensos a contagiarse con este virus. Doctor, yo le agradezco infinitamente por participar, por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Un mensaje para sus conciudadanos que acá en los Estados Unidos y de manera particular en Nueva York están por miles. ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje sería un mensaje de solidaridad, un saludo fraterno, un abrazo potente para todos los y las ciudadanas que se encuentran en Nueva York, seguramente muchos sufriendo diferentes circunstancias relacionadas con el confinamiento.
logrado enterarme, espero que no esté aconteciendo, que precisamente estas cuestiones del confinamiento han acentuado, perdón, aún más procesos de discriminación, de racismo, de clasismo contra los latinos, probablemente contra los ecuatorianos. Espero que se encuentren en las mejores condiciones posibles y lo único que yo les podría decir como un ciudadano ecuatoriano, que también tengo amigos, tengo parientes en Estados Unidos, especialmente en la zona de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, que aguanten y que les deseo todo lo mejor y que ojalá salgamos todos lo más pronto de esta pandemia que azota a todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a Llegamos al usted. final de nuestro programa Punto de Vista Global. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia que nos permite ingresar en vuestros hogares. Dios mediante, nos vemos en una próxima edición. Soy Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, don Orlando. Hasta luego.